Tijuana, una ciudad donde la frontera era más que una línea. Era un campamento de sombras donde miles de vidas se desvanecían sin dejar rastro. En la calma de sus barrios, un secreto crecía en silencio, escondido tras muros comunes y terrenos olvidados. Cuando la verdad salió a la luz, el horror cambió para siempre la forma de ver la ciudad. Hoy, en Secretos Criminales, el caso de Santiago Mesa López. A comienzos de los 2000, Tijuana era un crisol de caos y esperanza, una ciudad de paso entre México y Estados Unidos. Entre los sueños chocaban con la cruda realidad de la frontera, pero bajo su superficie, una guerra silenciosa consumía todo, la guerra del narco. Entre 2006 y 2011, los cárteles se disputaban cada esquina. El cártel de Tijuana peleaba contra el ascendente cártel de Sinaloa. Los levantones, secuestros relámpago, eran rutina. Taxistas, comerciantes, jóvenes de barrios pobres, todos podían desaparecer en un instante. Lo más inquietante no eran los tiroteos, sino el vacío que dejaban. Miles de nombres se acumulaban en listas de desaparecidos, sin cuerpos, sin pistas. Las familias buscaban en cementerios clandestinos, pero encontraban solo tierra. Algo o alguien borraba todo rastro. En los barrios como La Reforma, a unos 10 kilómetros del centro, la vida parecía seguir su curso. Pero en sus terrenos polvorientos, un horror invisible operaba en la sombra, alimentado por la indiferencia y el miedo. Santiago Mesa López nació en Sinaloa en 1964, en un mundo donde la supervivencia era lo primero. Hijo de una familia humilde, creció sin destacar. De joven trabajó como albañil, mezclando cemento bajo el sol, soñando con una vida mejor. Nadie lo veía como alguien especial. En los 90 llegó a Tijuana buscando oportunidades, como miles de personas. Allí la ciudad lo atrapó en su red. Según él, fue contactado por hombres del cártel de Tijuana, cercanos a Teodoro García Cimental, alias El Teo, un capo conocido por su brutalidad. Al principio hacía trabajos menores, recados, entregas, pero pronto le dieron una tarea distinta, una que pocos aceptaban. Su nuevo rol no requería disparar ni secuestrar, sino algo mucho más oscuro: eliminar los restos de los enemigos del cártel. Santiago aceptó, sin saber, o sin querer saberlo, que ese paso lo llevaría a un abismo del que no habría retorno. En sus propias palabras, no disfrutaba el trabajo. Decía que las pesadillas lo perseguían, pero nunca se negó. Semana tras semana cumplía con una precisión fría, convirtiéndose en una pieza clave de la maquinaria del horror. El 14 de enero del 2009, un operativo federal irrumpió en La Reforma. En un terreno olvidado, entre casas de adobe y calles sin pavimentar, las autoridades detuvieron a un hombre de apariencia común. No llevaba armas, no se resistió. Su nombre: Santiago Mesa López. Los agentes no sabían aún lo que encontrarían, pero algo en el lugar, un olor extraño, tambos oxidados, les puso los nervios de punta. Mientras lo trasladaban, Santiago comenzó a hablar, con una calma que helaba la sangre. Lo que dijo cambió todo. Ese día, Tijuana y el mundo estaban a punto de conocer al hombre detrás de un secreto que explicaba el vacío de miles de familias. Pero lo que venía era más que una detención. Era el comienzo de un descubrimiento que nadie estaba preparado para enfrentar. Tras la detención de Santiago López, las autoridades revisaron el terreno en La Reforma. Lo que encontraron fue un escenario de pesadilla. Tambos metálicos de 200 litros, algunos oxidados, contenían restos de una mezcla corrosiva. Había guantes, ropa quemada y un olor que impregnaba todo, un hedor químico imposible de ignorar. Santiago confesó sin rodeos: durante años
trabajó para el cártel de Tijuana, bajo las órdenes de El Teo. Su tarea: disolver cuerpos en soda cáustica, un químico que destruía todo en 8 a 10 horas. Llenaba los tambos con agua, añadía la sustancia y sumergía los restos. Luego, vertía el líquido en fosas o canales. Nada quedaba. Estimó haber eliminado unos 300 cuerpos, aunque la cifra exacta es incierta. Lo hacía cada semana, a veces más. No preguntaba nombres, no conocía historias, solo cumplía con la rutina de quien limpia un taller. Su confesión dejó a los agentes en shock. Era un sistema industrializado de desaparición. Las excavaciones confirmaron el horror. Encontraron residuos biológicos, dientes, fragmentos óseos calcinados. Pero la soda cáustica había destruido el ADN. Identificar a las víctimas era casi imposible. Los peritos trabajaron meses, pero muchos restos seguían sin nombre. Familias de desaparecidos llegaron al lugar, sosteniendo fotos, buscando respuestas, pero lo único que hallaban era una certeza dolorosa. Sus seres queridos habían pasado por allí y ya no estaban. Él había borrado sus historias. La confesión de Santiago sacudió a México y al mundo. Los medios lo llamaron el pozolero, un apodo macabro que evocaba el pozole, un platillo tradicional. Su rostro, tranquilo y vacío, llenó portadas y noticieros, mientras Tijuana se convertía en sinónimo de horror. El caso destapó el lado más oscuro de la guerra narco. No solo los sicarios mataban, había una maquinaria detrás, diseñada para borrar vidas. La sociedad exigió respuestas. ¿Cómo operó tanto tiempo? ¿Quién lo permitió? Las familias de desaparecidos, ignoradas por años, alzaron la voz, exigiendo justicia. El impacto fue más allá de Tijuana. Documentales, reportajes y libros analizaron el caso, mientras el apodo El Pozolero se grabó en la memoria colectiva. Pero para muchos no era solo una historia criminal, era el reflejo de un país herido donde el olvido era un arma. En 2012, Santiago López fue condenado a 47 años de prisión por delincuencia organizada, homicidio y desaparición forzada. Su juicio, lleno de vacíos legales, dejó un sabor amargo. 47 años para alguien que borró cientos de vidas. Para las familias, la justicia fue insuficiente. Santiago se mostró sereno, casi indiferente. Dijo que cobraba $600 por cuerpo, como si fuera un trabajo cualquiera. Hoy permanece encerrado, lejos de los terrenos donde operó. Pero las preguntas persisten. ¿Quiénes sabían y callaron? Aún no hay cifras oficiales de víctimas. Los 300 cuerpos son una estimación, pero podrían ser muchos más. Organizaciones de derechos humanos siguen buscando fosas, mientras las familias esperan respuestas que, tal vez, jamás lleguen. El caso del pozolero no es solo la historia de un hombre que disolvió cuerpos. Es el retrato de una época donde la violencia se volvió rutina, donde vidas enteras se convirtieron en cenizas y olvido. Nos obliga a mirar el abismo. ¿Qué permite que el horror se normalice? ¿Es la obediencia ciega? ¿El miedo que paraliza? ¿O la indiferencia que nos hace cerrar los ojos? Tal vez, solo tal vez, el verdadero desafío es no olvidar, escuchar las voces que aún claman desde el silencio. Porque mientras haya desaparecidos, el pasado seguirá vivo, exigiendo que no miremos hacia otro lado. Si llegaste hasta el final, primero te agradezco. Y si querés, puedes suscribirte al canal, dejarme un me gusta y un comentario. Eso me ayudaría mucho para seguir creciendo. Hasta el próximo caso.